Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la segunda parte de la historia de la ortopedia miofuncional. En este video vamos a ver conceptos más objetivos referentes ya a la aplicación de la ortopedia miofuncional como tal en un tratamiento. Bien, vamos a dar inicio. Como tal, la filosofía ortopedia funcional o el término de ortopedia funcional de los maxilares fue desarrollado por Viggo Andersen y por Carl Holm. Ellos fueron influenciados por Norman Kiesler y por Kelvin Cates mediante lo que conocemos hoy como un salto de mordida. Bien, ellos a su vez, fueron desarrollando este sistema noruego, pero le fueron integrando nuevos conceptos y nuevos términos. ¿Cómo se conoce hoy al salto de mordida? Se conoce con un nombre que me parece más apropiado, que es la mordida de trabajo, la mordida constructiva. ¿Por qué se conoce como la mordida constructiva? Bueno, porque se deriva de la construcción del aparato. La mordida de trabajo tiene que ver con el trabajo real del cambio de funcionabilidad y el cambio o redireccionamiento de función de los músculos. A eso se refiere. Bien, y lógicamente, pues bueno, esto va a afectar en un reposicionamiento de la mandíbula en los tres planos del espacio. Bien, ahora nos vamos a regresar a lo que es la mordida constructiva, que se deriva de la construcción del aparato, como ya les comenté, y debemos de tener estos conceptos muy claros. Debemos de saber identificar en el paciente cuando el paciente tiene una mordida en máxima intercuspidación, una oclusión céntrica, una relación céntrica en coincidencia con la oclusión céntrica, una mordida de conveniencia. Porque es importante saber identificar estos términos y poderlos llevar a la clínica para poderlos identificar. Esto es importante porque el paciente nos puede estar arrojando o dando un falso positivo. Puede estarnos dando una mordida de conveniencia donde el paciente, por una cuestión estética, él avanza en la mandíbula, y en el momento que nosotros llevamos esa mandíbula que está en una posición falsa, la llevamos en relación céntrica, bueno, nos va a dar la realidad de la posición de esa mandíbula. ¿En qué nos podría afectar esto? Bueno, que un paciente puede estar adelantando la mandíbula en una mordida de conveniencia, llevando la relación interdentaria de los incisivos centrales superiores y de los incisivos centrales inferiores a un overjet en normativa. Y si nosotros la llevamos a céntrica, es probable que este overjet se vea aumentado y entonces, bueno, tengamos un falso negativo, y esto nos cambia totalmente el plan de tratamiento. Por eso es importante. En cuanto al diagrama de Posselt y la posición del cóndilo, pues bueno, están íntimamente relacionadas, ya que las guías del diagrama de Posselt son una cuestión gráfica de lo que hace el cóndilo en su posición. Entonces nosotros debemos de saber hasta dónde pueden ser las limitantes de este movimiento graficadas en el diagrama de Posselt, y saber en qué posición se encuentra en ese momento el cóndilo en relación con la posición y la dinámica mandibular. Bien. Ahora, en cuanto a la posición del paciente cuando se toma el registro, esto es muy importante. No es lo mismo que el paciente se encuentre en una posición vertical, en una posición semi-inclinada a 45 grados o en una posición totalmente horizontal. Recordemos que estamos sometidos a la fuerza de gravedad y la mandíbula es un hueso que es móvil y no es la excepción. O sea, está sometida a la fuerza de gravedad. Bien, ahora, referente a las investigaciones que justifican o le dan soporte al salto de mordida o la mordida constructiva, tenemos a los siguientes autores. Tenemos a Andersen y Holm, que nos hablan ya de la liberación de la mandíbula en una posición de descanso. Tenemos a Petrovic y colaboradores con el término o con el concepto de respuesta tisular. Robb y colaboradores demostraron también la respuesta tisular favorable al momento de la liberación de la mandíbula. Goody y colaboradores acuñaron el término de vicoelasticidad, que ya revisamos en la primera parte del video. Leslie y Johnson nos hablan de eliminar las cargas sobre el cóndilo, y este término de eliminación de cargas sobre el cóndilo es para favorecer la llegada de nutrientes a través, lógicamente, de la sangre.
Bien, Frenkel ya nos propone un protocolo a tiempo completo para una respuesta óptima de los tejidos. Ya nos habla de un avance progresivo de 2 a 3 milímetros y nos habla también del concepto de gimnasia orofacial, que no es otra cosa que una calistenia de los músculos propios de la masticación y de los músculos orofaciales. Bien, ¿por qué nos habla Frenkel sobre este término de gimnasia oral? Nos habla o calistenia oral o calistenia muscular oral. ¿Por qué nos habla de este término? Bueno, para poder determinar cuáles son las limitantes de los músculos y hasta dónde podemos ser capaces de llegar en ese salto de mordida constructiva. Bien, ahora, Graeber ya con todas las herramientas tecnológicas y científicas que fueron propias de sus años como investigador, ya nos habla sobre situaciones más tangibles. Él nos habla sobre la mejora metabólica en la zona retrodiscal al ser elongada por o mediante el avance de la mandíbula. Este concepto, o sea, es tomado por Sadao Sato y es tomado también por Ricketts propiamente cada uno en sus diferentes técnicas o filosofías de tratamiento en la situación de destrabar la maloclusión y quitar las interferencias. Bien, como vemos, cada uno de estos investigadores, bueno, contribuyeron unos a otros y fueron desarrollando lo que hoy conocemos muy sustentable en cuanto a mordida de trabajo, mordida constructiva. El doctor Rakoczy se dio la tarea de hacer un protocolo en donde ya nos da unas pautas para poder llevar, como su nombre lo dice, mediante un protocolo, la toma o el registro de un salto de mordida o mordida constructiva. Lo damos en 7 pasos. Bien, bueno, empezamos con el plan de procedimiento, el cual pues no es otra cosa más que el análisis de los auxiliares del diagnóstico y ver cuáles son las opciones de terapéutica que podemos emplear en cuanto a una terapia miofuncional. El protocolo informativo no es otra cosa más que sentarnos con el paciente e informarle sobre los protocolos clínicos que vamos a seguir en la toma de su mordida constructiva. ¿Por qué nos va a servir esto platicarlo con el paciente? Si el paciente entiende cuáles son los objetivos que buscamos vaya a cubrir con su tratamiento, el paciente se va a involucrar y nos va a ayudar en la toma de sus registros de mordida. El paciente tiene que estar siempre informado. Un paciente informado es un paciente más colaborador. Bueno, posteriormente seguimos con el paso 3, que es el procedimiento clínico, ya con un paciente previamente informado. Pues este es un procedimiento que debe de ser, en teoría, rápido, pero muy preciso. Bien, ahora la revisión del procedimiento. La revisión del procedimiento es regresarnos al paso 1, paso 2 y paso 3. Verificar que lo que nosotros hicimos en el plan de tratamiento o plan de procedimiento se haya aplicado en el procedimiento clínico como tal. Si algo no coincide, quiere decir que nos tenemos que regresar nuevamente al paso 1. Bien. Ahora, si todo está en orden y todo salió, el procedimiento clínico salió conforme a lo planeado, bueno, ahora vamos a hacer el articulado de los modelos de trabajo, lo cual puede ser en un articulador tipo fixator o en un articulador semiajustable. Esto va a depender de la academia donde nos formamos como especialistas. Bien, ahora, la elaboración de la aparatología, pues bueno, es ya... Una vez ya elaborado el aparato, pues vamos nosotros a determinar si realmente lo que obtuvimos en nuestro procedimiento clínico está coincidiendo con nuestra elaboración de aparatología. Después sigue el paso número 8. El paso número 8 es establecerle al paciente cuáles van a ser los protocolos de modificación y uso terapéutico. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al avance progresivo de la posición nueva de la mandíbula. El ejemplo más claro es que si nuestro paciente necesita un avance posterior, anteriormente hablando de 10 milímetros, no vamos a avanzar en un primer inicio los 10 milímetros. Tenemos que avanzar bioprogresivamente o progresivamente. La media, lo que proponen hoy en día, los protocolos son 3 milímetros. Estos 3 milímetros se pueden avanzar entre 12 y 16 semanas. Bien. Por último, la colocación de la aparatología en el paciente, la cual, bueno, el paciente nos tiene que referir que siente una mejora al tener el aparato colocado, ya que estamos nosotros eliminando ciertas interferencias. Entonces el paciente, se debe de ver mejor estéticamente y 2, el paciente se debe de sentir cómodo al traer el aparato, al tenerlo utilizando. Bien, ahora, si a mí me preguntaran
¿Cómo podría yo definir en 2 palabras la ortopedia miofuncional? Yo la podría definir en diagnóstico preciso y certero y profundo, y el procedimiento como tal de la toma de mordida constructiva. Si ambos son correctos, el tratamiento tiene un alto índice de ser exitoso. Para mí es, literalmente lo que define la ortopedia miofuncional. Bien, bueno, obviamente existen otros puntos que tenemos que tomar en cuenta. O sea, nosotros ya en automático debemos de saber, o sea, conocimientos profundos sobre inserciones, vectores de fuerza, función de cada uno de los músculos, si son estabilizadores, si son proyectores de la mandíbula, si son elevadores de la mandíbula, si son músculos que van a centrar la mandíbula, si son músculos que van a ayudarnos a la apertura de la misma. O sea, debemos de conocer mucho de anatomía de cabeza y cuello y mucho de la función propia motora de cada uno de estos músculos. Bien, ¿por qué debemos de conocer? Porque nosotros, al momento de que cambiamos o redireccionamos a favor las fuerzas musculares, vamos a encontrar la tensión. ¿Dónde vamos a ver la tensión? Aquí se las voy a marcar. La tensión que van a generar las fibras musculares o los músculos en el periósteo. Esto se va a ver reflejado en un cambio o en una modificación ortopédica de los huesos. Bien, entonces nosotros debemos de ser conscientes que van a haber cambios en la fosa glenoidea, en el cóndilo mandibular, en los cartílagos condilares. Lógicamente, el músculo que más va a trabajar en cuanto al salto de mordida, hablando sagitalmente o anteriormente hablando, es el pterigoideo lateral. Y bueno, recientes investigaciones nos hablan del modiolus. ¿Qué es el modiolus? La intersección entre el orbicular superior y el orbicular inferior. Nos determina la fuerza que van a tener estos músculos en sus diferentes contracciones. ¿Por qué sería importante saber esto? Porque al final el grado de contracción nos puede condicionar el grado de apiñamiento, principalmente en la zona anteroinferior y la distancia intercanina. Esto es muy reciente, seguramente requiere muchísima más investigación, pero es parte de lo que ya nos está llegando en cuanto a avances digitales y tecnológicos que hoy contamos, ¿verdad? Ahora, estos son los 3 grandes como grupos de la ortopedia miofuncional. ¿Por qué son los 3 grandes grupos? Porque bueno, van a interferir en diferentes planos del espacio. Por ejemplo, los del grupo del plano vertical van a estar íntimamente relacionados con el aumento de la dimensión vertical, y este va a poder ser modificado mediante desgastes selectivos de los topes oclusales o de los de los topes oclusales o de los topes incisales, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tener este desgaste selectivo? Porque nosotros vamos a poder determinar a qué velocidad o cuál es el grupo de órganos dentarios que queremos que erupcionen o queremos que no erupcionen. ¿Esto qué nos va a traer como consecuencia? Una modificación del plano oclusal. Y acordémonos que la modificación del plano oclusal es un aparato ortopédico porque nos va a determinar la posición mandibular. Esto es un concepto que está muy bien establecido en la técnica de Mew de Sadao Sato. Entonces, pese a que estamos hablando de aparatos miofuncionales, nosotros debemos de integrar todo el conocimiento y debemos de saber que la velocidad de erupción de los diferentes grupos dentarios o de los diferentes grupos de órganos dentarios pueden favorecer una mandíbula en una retroposición o en una posición adelantada que nos pueda favorecer una clase 2 o una clase 3, ¿bien? O nos las pueda perpetuar y empeorarla. ¿Ok? El otro grupo de aparatos es el grupo de los aparatos que van a estar más relacionados con la inhibición de las fuerzas del pasillo de Thomas. ¿Cuáles son estos aparatos? El máximo representante es el aparato de Frenkel. El aparato de Frenkel está diseñado para realizar expansiones
dentoalveolares por la función de la lengua, pero inhibiendo las fuerzas de los músculos tanto bucinadores como orbiculares de los labios. Obviamente, o sea, para poder revisar nosotros a detalle el funcionamiento de un Frenkel nos tenemos que dedicar bastante tiempo. Yo creo que nos podría dar material para 3 o 2 o hasta 4 videos. Bien, pero bueno, ¿qué es lo que influye en este tipo de aparatos? Este tipo de aparatos influyen más en la posición, en el sentido sagital. Bien, y van a influir en cuanto a la inhibición de las fuerzas del pasillo de Thomas. Aquí hay un concepto que maneja Profit, que es la zona cero. ¿Cuál es la zona cero? La zona cero es los órganos dentarios. La suma de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Por eso es que las fuerzas que nos ejercen los músculos bucinadores y orbiculares de los labios tienen que ser muy similares a las fuerzas que nos van a dar la lengua. De tal manera que cuando éstas se integren en la zona cero que va a estar formada por los órganos dentarios queden en una estática, en una situación de equilibrio. Bien, cuando alguna de estas fuerzas se rompe por algún árbitro pernicioso o por alguna contracción anómala de los músculos, vamos a tener deformaciones importantes dentoalveolares y posteriormente deformaciones en los huesos de las bases óseas, o sea, craniofaciales. Bien, ahora el tercer grupo, que en el estricto sentido es un aparato que va colocado fijo, va cementado, pues bueno, es este aparato, ese es el tercer grupo, que es el HERPS. Es un aparato que se considera en la ortopedia miofuncional y ligera, pese a que tiene mecanismos, tiene funciones mecánicas y podría ser considerado más en la ortopedia mecánico pesada. No es así, es colocado como un posicionador o reposicionador de la mandíbula. La verdad es que es bastante controvertida la terapéutica basada en evidencia científica de este aparato. ¿Por qué? Porque hace un falso negativo. ¿Qué es eso? O sea, lo que hace es que hace más un movimiento, un cambio dentoalveolar más que un verdadero reposicionamiento de la mandíbula, el cual se mantenga a largo plazo, que sea perdurable, pues vaya. Entonces es bastante incierto todavía muchas evidencias científicas sobre este aparato. Sin embargo, pues bueno, es el único aparato que es considerado en la ortopedia miofuncional y que es fijo, que va cementado. Bien, ahora vamos a ver el tipo de contracciones musculares. Nosotros, como ya lo vimos, vamos a tener aparatos miofuncionales que nos van a establecer o nos van a dar mayor modificación en el ámbito vertical del paciente, en el plano vertical del paciente, aumentando la dimensión vertical del paciente. Y vamos a tener aparatos que nos van a influir más en el avance posterior-anteriormente o sagitalmente hablando en el paciente. Bien, ahora, los aparatos que nos van a influir o que van a tener mayor influencia en el control vertical, pues bueno, nosotros debemos de entender que este tipo de aparatos están directamente relacionados con las contracciones que se conocen como isotónicas. Bien, las contracciones isotónicas o miotónicas, ¿qué van a tener? Bueno, nos van a dar una situación en cuanto a un alargamiento o un acortamiento de las fibras musculares. Realmente ya no se conocen como isotónicas, se conocen más como heterométricas. ¿Por qué? Porque no puede tener la misma cantidad de tensión a lo largo de las fibras musculares, o sea, esto es imposible. Por eso es que ya el término ha cambiado a heterométricas y tenemos dos clasificaciones en estas heterométricas o en este tipo de contracción, que son las excéntricas y las concéntricas. Las excéntricas hay un alargamiento de las fibras musculares y en las concéntricas hay un acortamiento de las fibras musculares. ¿Y dónde se ve esto? Pues bueno, en el alargamiento de las fibras musculares hablando verticalmente. Bien, van a estar determinadas en la planeación de la erupción de los diferentes grupos de órganos dentarios, favoreciendo una modificación del plano oclusal y por lo tanto una modificación ortopédica. Bien, ahora
Los aparatos que funcionan más con contracciones del tipo isométricas, pues bueno, su máximo representante es el Frenkel y van a estar muy relacionadas principalmente con el pterigoideo lateral, que aquí se está señalando bien. Ahora, esto también va a influir con la inhibición o restricción de las fuerzas del pasillo de Thomas. Ahora, este tipo de contracciones isométricas, bueno, la longitud en teoría no va a cambiar. La longitud, o sea, no se van ni a alargar ni se van a cortar las fibras musculares. La contracción va a ser con la misma longitud que tienen las fibras musculares en el músculo en reposo, pero con una contracción. Bien, va a ser una contracción en estática, por así decirlo. Bien, ahora, nosotros debemos de ser conscientes que en el momento de que realizamos la toma de mordida constructiva, vamos a cambiar los vectores tridireccionales de las fuerzas motoras musculares, modificando de acuerdo al tipo de contracción que les acabo de platicar, la funcionabilidad del aparato. Igual nuevamente se los vuelvo a repetir. O sea, diagnóstico profundo, certero, más mordida constructiva. Igual a un posible éxito del tratamiento. ¿Por qué a un posible éxito del tratamiento? Porque también vamos a depender de la respuesta tisular del paciente y del compromiso a la terapéutica, un compromiso del paciente en cuanto a la terapéutica que le hemos prescrito. O sea, si el paciente no utiliza el aparato, nunca va a funcionar. Nunca va a dar resultados, pero si el paciente es muy apegado al protocolo que le establecemos como terapéutica, el paciente va a tener una respuesta. Bien, no sabemos si favorable, no sabemos si desfavorable, pero nosotros debemos de buscar una respuesta favorable, pero esto ya involucra otro tema aparte. Bien, ahora, las guías de erupción y proceso de exfoliación. O sea, nosotros debemos de ser muy conscientes que en el primer grupo donde manejamos el plano vertical o la dimensión vertical, debemos de comprender dos cosas. O sea, la velocidad de erupción y el tiempo de exfoliación son diferentes para cada órgano dentario. La primera regla que debemos de aprender es que el primer molar superior siempre va a erupcionar al doble de velocidad que el primer molar inferior. Y debemos de saber que la dirección de erupción del primer molar superior siempre va a ser hacia mesial. Por eso es que cuando nosotros perdemos un adyacente o un diente deciduo, un segundo molar deciduo superior, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el primer molar ya permanente? Va a ser una mesiorrotación o una mesioinclinación, bien, llevándonos a una clase 2. Dentalmente hablando, esto se puede perpetuar y favorecernos una clase 2 también esquelética por alguna interferencia oclusal que se provoque. ¿Por qué es importante saber las cuestiones de la guía de erupción y el proceso de exfoliación? Para determinar cuándo nos conviene modificar nuestro plano de oclusión de acuerdo, voy a decir una referencia, de acuerdo a Xi, por ejemplo, que es un punto cefalométrico de Ricketts, ¿no? Nosotros debemos de ser conscientes que en un clase 3 va a estar por debajo de Xi o de XY, y en un clase 2 va a estar por arriba de XY ese plano de oclusal. Lo ideal es que estuviera en XY. Entonces nosotros debemos de saber este tipo de terminología y este tipo de información, porque literalmente el grosor de nuestros topes oclusales va a estar determinado por el grupo de órganos dentarios que queramos que erupcionen o que no erupcionen, y la otra situación va a estar determinada por el biotipo facial del paciente. En un paciente que es braquifacial, podemos aumentar la dimensión vertical y finalmente el paciente, o sea, por ser tan braqui, va a tener esas intrusiones nuevamente, ¿no? Entonces son pacientes que tienen una sonrisa gingival muy marcada y que podríamos empezar a tratar la dimensión vertical para favorecer esa corrección de la mordida, de la sonrisa gingival, perdón. Bien. Y bueno, uno de los aparatos que podría representar o que incluyen este tipo de topes oclusales es el Bionator. Ahora, destrabar la maloclusión. ¿Por qué es importante saber el término de destrabar la maloclusión? Al destrabar la maloclusión, nosotros podemos darle a la mandíbula una libertad
esa libertad, como ya lo vimos en las investigaciones de Graeber, va a favorecer la actividad metabólica y va a favorecer los cambios esqueléticos permanentes. La mandíbula, pese a que es un hueso que es móvil, debemos de recordar que está conectado a través de la cavidad glenoidea, que es propia del hueso temporal, y que el hueso temporal no es un hueso aislado. El hueso temporal es un hueso que está conectado con la base craneana a través del occipital, a través del esfenoides. Entonces, o sea, nosotros no podemos hacer una modificación en la base craneana, no podemos hacer una modificación en el esfenoides, pero al momento que nosotros trabajamos con la oclusión, trabajamos con el plano de oclusión, vamos a interferir en la posición de las bases óseas, principalmente con las bases craneanas. Y recordemos que la base craneana o las suturas que conforman la base craneana van a determinar el crecimiento del maxilar. Va a crecer paralelo hacia abajo y hacia anterior. Entonces eso también nos va a determinar la posición del maxilar. Por eso es importante manejar bien muchos conceptos en ortopedia miofuncional. Ahora, aquí doy el ejemplo de destrabar la maloclusión. O sea, vemos aquí una oclusión que literalmente es una mordida cruzada, ¿no? Que pudiese estar condicionada. O sea, debemos de identificar por qué razón está trabada la maloclusión. Por un punto prematuro de contacto, o literalmente porque pudiese ser este ejemplo, o literalmente porque el paciente es un clase 2, división 2, y los dientes anteriores superiores tienen atrapada la mandíbula en una retroposición. Esto es a lo que el doctor Ricketts llamaba el destrabar la maloclusión bioprogresivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mediante aparatología fija de ortodoncia o mediante aparatología miofuncional. Aquí pongo los dos ejemplos, o sea, pongo un aparato que es bimaxilar y pongo un aparato que es monomaxilar, pero que bueno, trabajan en conjunto, ¿no? Que son prácticamente los bloques gemelos o los llamados twin block, ¿ok? Ahora, ¿por qué les digo que aquí aparentemente pudiese haber un punto prematuro de contacto? Porque nosotros debemos de conocer cuáles son las condiciones en las que una dentadura se debe de encontrar de acuerdo a la edad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este paciente, no es mi paciente, es una fotografía que yo tomé de internet, y bueno, yo puedo determinar que este paciente puede tener entre 6 años y 6 años y medio por el grado de erupción de estos dos centrales. Bien, pero yo debería de estar viendo también ya un desgaste en las cúspides de los caninos, lo cual no estoy viendo. Entonces pudiese ser que este atrapamiento o esta laterognasia y este atrapamiento del maxilar pues esté siendo por unos puntos prematuros. ¿Cuáles son los puntos prematuros que nosotros debemos de revisar? Bueno, primero que nada son los caninos y las cúspides linguales de los primeros molares inferiores. Y en su defecto, cuando va erupcionando el segundo molar inferior, las cúspides linguales del segundo molar inferior, que son las que nos podrían hacer una laterodesviación y bueno, darnos un falso positivo de una mordida cruzada por una deficiencia del maxilar en el sentido horizontal. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar los puntos prematuros de contacto, ver si tenemos que hacer algún desgaste selectivo y verificar si el paciente centra o la mandíbula se queda centrada en la línea media real. No me refiero a la línea media dental, a la línea media real, que es la esquelética. Bien, pero es una situación que conlleva mucho estudio, mucha práctica, mucha experiencia, pero que no es imposible. O sea, poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Bien, ahora, ¿por qué les decía que destrabar la maloclusión, esto se traduce a más que una oclusión dental? Por la relación que les comentaba, ¿no? Tenemos aquí el temporal, tenemos aquí el cóndilo de la mandíbula, y vean las relaciones tan íntimas que tienen con los huesos que forman la base craneana del ser humano, ¿no? O sea, es un conjunto, no trabajan individuales, trabajan en conjunto, y la oclusión dental, pues bueno, ayuda a que esto suceda en un desarrollo. Precisamente lo que dice el servosistema de Petrovic. Si alguno de estos falla, pues bueno, va a haber unas consecuencias en alguna otra zona derivado de lo mismo. Bien, ahora, esto es el concepto que les comentaba de Sadao Sato, que habla sobre el impacto que tiene la oclusión y el plano de oclusión en las estructuras propias de la base de cráneo. Bien, esto lo podemos encontrar en su libro. Ok, ahora, debemos de tomar en cuenta esto. Esto es muy rudo, pero es la realidad. El fracaso de la ortopedia maxilar nos va a llevar a una cirugía ortognática
o en su defecto, y más noble, hablando más noblemente, a una ortodoncia camuflajeada. Entonces debemos de ser conscientes que si nosotros vamos a hacer ortopedia maxilar, sea pesada o sea ligera, debemos de ser conscientes que es para ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Bien, esto es algo muy crudo, pero es la realidad, es exactamente lo que pasa en medicina. Si yo me tengo que tomar una pastilla para evitar porque tengo alguna situación de gastritis o una gastroenteritis reactiva, bueno, me dan una pastillita la cual yo me la tengo que tomar en su cierto horario. Si yo lo dejo de hacer, muy probablemente vaya yo a desencadenar alguna úlcera y esta tenga que ser cauterizada, y esta a lo mejor al rato se tenga que convertir en una hernia yatal, y esto me tenga que llevar a alguna cirugía. Entonces el fracaso de la terapéutica, que era tomarte una pastillita, termina en cirugía. Es lo mismo que pasa con la ortopedia maxilar. El fracaso de la ortopedia maxilar en muchas ocasiones se convierte en cirugía ortognática o, en su defecto, en una ortodoncia camuflajeada. Bien, ahora, volver al futuro. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque, bueno, ¿qué nos depara el futuro en la ortopedia maxilar? Bueno, se los voy a colocar aquí. Existen aparatos que son posicionadores y guías propioceptivas de la erupción. Aquí estoy colocando dos ejemplos. Uno es el Occlusio Gate y el otro es el Nat Guide. Hay de diferentes marcas, por ejemplo, Akin Page comercializa uno que se llama Trainer, lo cual hace un posicionamiento de la mandíbula, pero aprovecha que el uso de estos aparatos en pacientes donde están teniendo el cambio el recambio de órganos dentarios de temporales a permanentes. Recordemos que las fibras de colágeno están muy inmaduras, entonces colocar o llevar a un diente a su arbotanto o a su posición correcta, pues bueno, es más fácil, ¿verdad? Estos son posicionadores, como se los comento, son miofuncionales, dependen mucho del biotipo del paciente, son más ideales en los pacientes braquifaciales, pero finalmente se ayudan son considerados también dentro de la ortopedia miofuncional, y bueno, son aparatos que son prefabricados. Bien, ahora, ¿por qué les digo que es un presente no lejano y está en un futuro ya presente? Bueno, Invisalign ha propuesto en sus protocolos la colocación de aletas. Estas aletas hacen la función de un avance mandibular como lo hace un Twin Block. Pero si se dan cuenta, ya empieza a tener también las guías propioceptivas, y aparte de eso ya están presentes los attach. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, están corrigiendo ortopédicamente al paciente, pero también están haciendo ya movimientos dentarios para poder favorecer y poder anclar más esta oclusión y este cambio ortopédico. Ahora, esto se va a ver traducido seguramente en alineadores más efectivos, en aparatos más eficaces, y pues debemos de tomar en cuenta que también los polímeros con memoria o Memory Shape Polymers, pues bueno, también nos van a ayudar en el nuevo desarrollo de las biomecánicas, específicamente en la ortopedia miofuncional. Aquí, o sea, de esto hay un montón de artículos, pero si ustedes buscan algún artículo de aparatos miofuncionales, como ya se los mencioné, como el Frankel, el Bionator o cualquiera que a ustedes se les ocurra, casi no hay información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que les decía, siempre hay conflicto de interés. Pero ahora, bueno, que Invisalign, que es una empresa con una marketing importante, pues bueno, si está haciendo investigación, debemos de tomar esto en cuenta. Bien. Ahora, esto ya nos alcanzó, o sea, debemos de dar el salto a la digitalización y a la actualización. Esto es siempre muy importante. Bien, ahora vamos a poner aquí la tabla de los componentes de los aparatos funcionales, los cuales pueden estar presentes en algunos aparatos, pero no necesariamente en todos. ¿Cuántos componentes tenemos? Debemos de comprender que son tres. Son componentes funcionales, son componentes para el control dental y son componentes estabilizadores. Los componentes funcionales, su nombre lo dice, son para la función. Pueden ser aletas linguales, almohadillas linguales, pines deslizantes y tubos, rampas dentosoportadas, almohadillas labiales, imanes de tierras raras, que son posicionadores. Ahora, los componentes para el control dental. Bueno, debemos de comprender que cuando se desarrolló la ortopedia miofuncional en Europa, pues bueno, había restricción de algunos metales. Entonces, pues era lógico que ellos trataban de que sus aparatos miofuncionales posicionaran la mandíbula, hicieran una modificación del crecimiento craneofacial, pero a su vez les integraban pequeños resortes de alambre para poder mover ciertos sectores de órganos dentarios. O sea, por eso es que esto, genera ruido, ¿no?
sea, ya no es tan necesario que pongamos estos componentes de control dental, porque ya tenemos como tal pues los brackets, los cuales pueden combinarse en un sinergismo con el aparato miofuncional y con los aparatos fijos propiamente brackets. Ahora, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, en cuanto a expansión de arcadas, tenemos los escudos bucales, los arcos bucinadores o cualquier otro escudo que haga interferencia en las fuerzas de los bucinadores o de los orbiculares. Bien, tenemos también tornillos de expansión y resortes. El resorte más emblemático, más significativo es el resorte tipo Coffin o Cofan. Bien, el control vertical de las arcadas, que también son órganos dentarios, son los topes oclusales o incisales, los bloques de mordida y los escudos linguales para que permitan la erupción y no interfiera la lengua, ¿verdad? Ahora, los componentes estabilizadores van a ser ganchos, broches y clips, los que ustedes gusten. Gancho tipo Adams, gancho en flecha, gancho en triángulo, gancho tipo bola. O sea, allí la variedad es infinita. Y los arcos labiales y los resortes de torsión anterior, que son propios del activador de Teuscher y que se utilizan en combinación con ortopedia mecánica o ortopedia pesada con el arco extraoral. Bien, ahora aquí vemos algunos componentes, vemos los topes oclusales, vemos algunos arcos que van a impedir o algunos alambres que van a impedir la función de los bucinadores, el arco tipo Coffin o el resorte tipo Coffin. Vemos también las pantallas vestibulares propias del Frenkel, vemos los tornillos incorporados en la línea media para hacer expansiones, aletas para redirigir la posición de la lengua. Y pues, o sea, la variedad es infinita realmente, o sea, las modificaciones que se le pueden hacer a estos aparatos van de acuerdo a las necesidades del tratamiento. Aquí, por ejemplo, pues bueno, vemos las almohadillas, los escudos de un Frenkel para favorecer, vaya, el crecimiento en una clase 3. Bien, ahora, o sea, esto puede ser también colocados en la parte de abajo. Bien. Es de acuerdo a lo que el paciente necesite. Aquí tenemos el Twin Block, vemos también los componentes, diferentes tipos de ganchos de amarre, los tornillos de expansión, otra vista del Twin Block y los diferentes tipos de ganchos que pueden amarrar o sujetar verticalmente a estos aparatos. Bien, aquí tenemos el componente, pues me parece a mí que el más raro, que son los imanes de tierras raras, que bueno, a través de la fuerza propia de los imanes, posicionan a la mandíbula adelantándola. Bien, aquí vemos, este es el activador de Teuscher con sus resortes que son para el control del torque y con sus tubos para el arco extraoral. Bien, y bueno, en general podemos combinar también mecanismos de tornillos para poder hacer un adelantamiento en el caso de que nos quedemos cortos con las terapéuticas que nos puede dar este tipo de Frenkel. Y bueno, para terminar, el abstract, la situación como de resumen, debemos de tomar en cuenta esto. Si cambias la función, cambias la forma. Es el principio básico de la ortopedia miofuncional. La ortopedia maxilar hoy en día no es una disciplina aislada, tampoco es una disciplina que se deba seguir pragmáticamente según su filosofía de tratamiento o escuela de origen. Esta debe ser tomada como una integralidad. Así, o sea, no es pues yo soy de la escuela funcionalista, hago puros aparatos funcionales. No, pues yo soy de la escuela de los aparatos fijos, puros aparatos fijos. No, o sea, debo de utilizar lo mejor de cada técnica para poder llevarla a mi clínica, o sea, a mi consulta. Bien, la evolución de la digitalización debe ser usada a favor de la ortopedia maxilar. Esto ya es un hecho. Bien, la ortopedia maxilar funcional se ayuda de la acción de la lengua, la musculatura perioral y el cambio de la posición de la mandíbula para modificar la posición de los dientes y el hueso alveolar y por ende el desarrollo y el crecimiento craneofacial, siempre a favor. Bien, la combinación entre aparatos funcionales y aparatología fija es una realidad y como aparatología fija me refiero a brackets. Las aleaciones metálicas nuevas deben de emplearse en el forjado de los aparatos funcionales y a esto me refiero con aleaciones de mayor calidad como el cromo cobalto, que es el Giloy azul, bien, o el Remaloy en la marca Dentauro. Y por último, el uso de los aparatos funcionales es antes del pico puberal, entre los 11 y los 14 años. Podemos identificar una maloclusión desde los 4 años. Pero si queremos cambios significativos en el paciente, lo mejor es aplicarlo en el pico puberal o antes del pico puberal. Bueno, espero que les haya servido, les dejo la bibliografía y pues estamos en contacto. Saludos.